Bien, pues hoy vamos a revisar el tema de las filarias. Sí, estos organismos son muy especiales, tienen un impacto importante en la salud de los humanos y su característica más relevante justamente es el aspecto que ofrecen, tienen el aspecto de un hilo. En general este tipo de organismos son muy largos, muy delgados y tienen ese aspecto filamentoso. Genéricamente entonces les llaman filarias. Y en general están relacionadas normalmente con vectores hematófagos, ¿sí? Así que varias de estos organismos son transmitidos por moscos, pueden ser transmitidos por moscas y algunos de ellos pueden ser transmitidos por pulgas, ¿sí? Como lo señalé, tienen una gran importancia ya que se presentan en diferentes ubicaciones anatómicas. Aquí vemos una afección causada por un hemato de los perros que es zoonótico, se llama Dirofilaria mitis. Tenemos casos de filariosis ocular, ¿sí? Más adelante nos vamos a referir a ellos. Y existen tres tipos de filarias que resultan importantes. Dos de ellas están conectadas directamente con una enfermedad bastante singular que se llama elefantiasis. ¿Sí? Esta elefantiasis puede ser causada por nematodos del género Wuchereria, por nematodos del género Brugia y también puede ser causada por parásitos del género Oncocerca. Sí, afortunadamente estas formas de filariosis no son comunes en nuestro país. Vamos a referirnos entonces específicamente a la oncocercosis y en este caso se trata de una enfermedad que llegó accidentalmente a nuestro país, fue trasladada por la migración de negros de África. Algunos quedaron en nuestro país y se desarrollaron áreas muy específicas de oncocercosis en los estados de Chiapas y de Oaxaca, que afortunadamente han sido controladas, pero que siguen siendo un riesgo de latente de que se reactiven. De modo que el problema lo podemos encontrar en Centroamérica, en Sudamérica, en algunas áreas de la parte norte de Sudamérica, pero sobre todo es un problema de África. Es un problema bien grave en África que afecta a una gran cantidad de personas que desafortunadamente son muy pobres y no tienen recursos para hacer el tratamiento de esta enfermedad. Así que la oncocercosis es causada por el hematodo Oncocerca volvulus, eh, que regularmente va a presentarse en los humanos, aunque existen algunas otras especies de oncocerca. Este tipo de parásitos regularmente forman lesiones de tipo nodular debajo de la piel en diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Que pueden ser en la unión de los miembros pélvicos con la cadera, y en el caso de nuestra zona regularmente producen lesiones que están bajo la piel pero de la cabeza. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones más relevantes es las formas larvarias de estos parásitos producen ceguera. De hecho, a la ceguera que se causa se le conoce también como la ceguera de los ríos o la ceguera de las montañas. Y esto se debe a que los vectores de este parásito, que son moscas, se presentan o se desarrollan en zonas donde el agua fluye a gran velocidad. Y en estas áreas esencialmente se desarrollan los estadios larvarios y pupales de estas moscas. ¿Sí? Así que hay una conexión en este caso de la necesidad del humano del agua, la conexión con las moscas y la transmisión de esta enfermedad. Así que los humanos funcionamos como hospederos definitivos, alojamos las formas adultas, pero también bajo la piel de las zonas donde se asientan las nodulaciones se van a encontrar las formas de microfilaria, que son las que extraen las moscas para completar su desarrollo. Así que aquí ustedes pueden ver a la mosca, es la mosca del género Simulium. Hay un par de especies, Metallicum y Ocracium. Aparentemente las dos existen en nuestro país. En ellas se desarrollan estadios larvarios, van a ser ingeridos inicialmente por ellas, pero después de un proceso de evolución dentro de la mosca, esta puede transferir al picar la piel de los humanos las larvas durante su alimentación. ¿Sí? Así que la oncocercosis se encuentra dispersa muy importantemente en el continente africano, ¿sí? De ahí aparentemente se desplazó primero a Sudamérica, después a Centroamérica, ¿sí? Y se estableció en un par de zonas de los estados de Oaxaca y de Chiapas que afortunadamente han sido controladas. De manera que
Originalmente se consideraba a México como un país endémico. Esta situación ha desaparecido. Y como les decía, hay una zona serrana del estado de Oaxaca donde está presente la oncocercosis y otra zona serrana del estado de Chiapas en la que se presenta este tipo de problema. ¿Sí? Así que esta es la situación. En el caso de Guatemala también tienen algunas áreas de infección y estas son justamente las que representan un problema para México. ¿Sí? En México ha sido erradicada la oncocercosis, pero una gran cantidad de guatemaltecos se desplazan por el estado de Chiapas y Oaxaca. ¿Sí? Algunos de ellos van a trabajar a la zona sureste de Chiapas, a la pizca del café, y esto podría permitir que llegara gente que está infectada y que restableciera el problema en nuestro país. ¿Sí? De modo que para México ya está dada la erradicación después de muchas décadas del intento. Así que, como les decía, la oncocercosis fue una enfermedad que llegó a México aparentemente derivada de la llegada de negros que eran transferidos del continente africano hacia los Estados Unidos. Se produjo el hundimiento de una serie de barcos, les llamaban los barcos negreros. De estos barcos se lograron salvar algunas gentes que venían infectadas con oncocerca y esto permitió, uno, la llegada a los dos estados de nuestro país y el desafortunado encuentro con el vector y hospedero intermediario de este parásito, con lo cual se estableció ya como una enfermedad endémica. ¿Sí? Así que aquí es interesante, la oncocercosis está relacionada con estas zonas topográficamente muy accidentadas en las que hay cursos de agua rápida, en los que se desarrolla el hospedero intermediario y que justamente son zonas marginadas, son zonas muy aisladas del país en las que se mantuvo durante bastante tiempo la enfermedad. Así que la oncocercosis debe considerarse como una enfermedad que transcurre de forma crónica, pero que a largo plazo causa problemas. Básicamente esto está asociado con la ceguera, ¿sí? Y que en algún momento en nuestro país existieron decenas de miles de ciegos asociados a este tipo de parásitos. Entonces originalmente y debido a la marginación pues prácticamente no se hizo nada y más o menos hace unos 70 años el gobierno establece una campaña para tratar de erradicar la oncocercosis, cosa que le llevó varias décadas y pues hasta hace no mucho tiempo se logró ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo en medio de todo esto? Pues uno, la marginación de la población, el aislamiento geográfico, el aislamiento económico, incluso el aislamiento político y la ausencia de recursos que fueran realmente efectivos para poder eliminar esta enfermedad. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el otro problema asociado a la cultura de las poblaciones, en la que en la medida que una enfermedad no le provoca una afección grave a un individuo, la gente no la toma en cuenta. Y esto es el caso de la oncocercosis. ¿Por qué? Porque en la medida que se desarrollan las formas adultas, generan lesiones que son voluminosas, que son notorias, pero que no son dolorosas y que por lo tanto no incapacitan a la gente. Entonces el problema en este caso es a largo plazo porque mediante reacciones de tipo hipersensible, estos parásitos empiezan a lesionar sobre todo los ojos y van a provocar la ceguera. Entonces es increíble esta cuestión, pero en zonas en las que, digamos, podrían tener una relevancia muy importante desde el punto de vista histórico, eran zonas importantes de oncocercosis. ¿Sí? Así que aquí tenemos un gran problema por la marginación social, por el hecho de que esta gente vive muy aislada en esas zonas del estado de Chiapas y de Oaxaca, por el hecho de que la parte de políticas de sanidad difícilmente se pudo implementar en esas áreas y el aspecto de la economía, o sea, generalmente pues son personas pobres y viven en un aislamiento cultural bastante especial hasta nuestros días. Entonces, esto tiene que ver con las montañas, tiene que ver con el flujo de agua y esto estaría conectado con los vectores y la transmisión de la enfermedad. Así que el problema más importante radica en la producción de ceguera y como ya lo señalé, hace alrededor de 6 años ya se declaró México como una zona libre de oncocercosis y se mantiene una vigilancia epidemiológica.
Aquí vemos el aspecto que ofrece la mosca, que es la vectora de esta enfermedad. Es una mosca de un color bastante oscuro, vuela a gran velocidad y está conectada con esas zonas de flujo de agua muy intenso en las que se desarrollan los estadios larvarios y los estadios pupales. Así que las larvas y pupas se desarrollan en el agua y están perfectamente adaptadas al flujo de agua rápido, que aparentemente les lleva bastante oxígeno, y se nutren de organismos que se encuentran en el agua. ¿Sí? Las moscas son hematófagas, ¿sí? Sobre todo las de sexo femenino, requieren de grandes cantidades de sangre para poder continuar con su desarrollo, y esto es lo que permite que ocurra la transmisión de la enfermedad. ¿Sí? Así que aquí definitivo, o sea, si bien es cierto, la mosca se desarrolla en un medio líquido, sí hay una influencia entre en la parte de clima y el posible desarrollo de los vectores. Entonces aquí es súper interesante porque las larvas pueden ser encontradas en esta zona en la que hay una fricción bastante importante contra las superficies de las rocas y viven encantadas de la vida. ¿Sí? Entonces aquí se ha encontrado que sobre todo si se eleva la temperatura, esto acelera el desarrollo de las moscas y esto permite una mayor exposición y una mayor posibilidad de transmisión. ¿Sí? Otra cosa que es interesante y que se ha encontrado con las moscas y también con los gusanos es que estos organismos están colonizados por un endosimbionte. Este endosimbionte es una bacteria del grupo de las Rickettsia. Estos organismos son parásitos intracelulares que pertenece al género Wolbachia. ¿Sí? De hecho es Wolbachia pipiensis. Esta bacteria fue encontrada hace 90 años prácticamente ya y ha sido objeto de estudio en muchos sentidos. Se ha encontrado que forma parte de procesos de coevolución, esto es, la bacteria ha evolucionado con los artrópodos, ha evolucionado también con los nemátodos y prácticamente tienen una gran importancia en la evolución de las filarias, de tal modo que si todos estos géneros, Bruga, Wuchereria, Oncocerca, Dirofilaria y Litosomoides hemodontis, que es justamente una filaria de roedores, solo pueden mantenerse, digamos, entre las poblaciones si están infectados con esta bacteria. Sí, de modo que esta bacteria tiene una gran influencia en lo que pasa con estos organismos y, dada esta cuestión, ha sido objeto de una gran cantidad de estudios, sobre todo con los artrópodos, pero también con las filarias, para tratar de utilizarla en contra justamente de sus hospederos. Sí, así que es interesante, como les decía, puede ser un organismo que vive en los insectos y que genera un proceso de selección muy, muy importante, de manera que, por ejemplo, afecta gravemente a los artrópodos machos, incluso puede llegar a provocarles feminización. Lo interesante aquí es que esos machos se vuelven hembras funcionales, ya que como machos suprimidos pueden reproducirse como partenogénesis, perdón, por partenogénesis, y esto permite que se puedan reproducir siendo organismos de sexo masculino. Sí, así que esto es bien importante porque esto crea justamente barreras que les impide mezclarse con organismos que no estén infectados con Wolbachia, ¿sí? Y actuar literalmente como un verdadero guardaespaldas tanto con los artrópodos como ocurre con los nemátodos. ¿Sí? De modo que en los nemátodos también la infección por Wolbachia es muy importante. ¿Sí? Y sobre todo en el caso de los nemátodos, se ha encontrado que tienen una tremenda influencia en los mecanismos de supervivencia de los nemátodos en sus hospederos. Así que esto les permite sobrevivir hasta varios años en el cuerpo. Aquí vemos una serie de diapositivas. Lo que ocurre aquí en la fotografía A es el contenido del útero. De hecho, tanto en la A como en la B son contenido del útero de las hembras de una filaria. Y particularmente en la fotografía A vemos áreas marcadas con rojo. Esto básicamente es una reacción inmunistoquímica, ¿sí? Y esto esencialmente lo que está marcando es la presencia de las bacterias ya en el cuerpo de las microfilarias, que serían las primeras fases larvarias que van a tomar las moscas para continuar con el ciclo. De manera que esto permite que
las bacterias estén presentes en las formas larvarias y se desarrollen en los adultos, y que cuando estos adultos se reproducen, particularmente hablamos de la hembra, se dé la infección de los óvulos, ¿sí? Y permita que nazcan ya los organismos infectados. ¿Sí? Así que puede haber una gran abundancia de estas fases de bacterias, y de hecho esto que vemos aquí corresponde a la epicutícula de una filaria, y todo esto son los conglomerados de las riquezas. ¿Sí? Así que es bien abundante la infección. En el caso de los parásitos, son singulares, como les decía, tienen el aspecto de hilo. En el caso de Oncocerca, son organismos que llegan a medir hasta 50 centímetros. Hay una gran diferencia de tamaño entre los machos y las hembras, y generalmente hay una pareja atrapada en la nodulación. Así que esto que vemos aquí es un nódulo producido por Oncocerca. Se le da la denominación de oncocercoma, tiene el aspecto de un tumor, pero la característica aquí es esta cuestión. Si bien está indurado, está endurecido de forma muy importante, no genera dolor, y por eso no representa una molestia para la gente. En esta fotografía se puede ver una porción de un corte de ese nódulo, en la que se pueden ver porciones del cuerpo del gusano que fueron rebanadas en diferentes zonas. Así que aquí vemos la nodulación muy característica, no hay un problema serio para esta persona. No existen características morfológicas que sean demasiado relevantes. De hecho, esta es la parte anterior de un oncocerca. Y si se fijan, pues esto es el orificio bucal, y esencialmente las estructuras que pueden presentarse son 4 pares de papilas que se acomodan en la periferia. De hecho, esta periferia, si se fijan, es lisa, y a partir de esta zona aparecen estriaciones transversales que se manifiestan en todo el cuerpo. ¿Sí? Así que sus gusanos blancos pueden llegar a ser medios translúcidos y están contenidas en una nodulación. Aquí podemos señalar, se puede diferenciar los machos de las hembras. Los machos van a ser pequeños, miden algunos centímetros, las hembras llegan a medir los 50 centímetros, y vamos a encontrar que en la parte posterior del cuerpo de los machos va a haber una estructura curvada, ¿sí? En la que se pueden llegar a observar a través de la cloaca dos espículas. ¿Sí? Aquí también es característico, una espícula es muy grande y otra espícula es muy pequeña, y alrededor de la cloaca, ¿sí?, se observan esta serie de papilas que ya sabemos. Se trata de los fásmidos, ¿sí? En el caso de los fásmidos son estructuras que funcionan como elementos quimiorreceptores o elementos que permiten recibir estímulos, sobre todo químicos, en la superficie del cuerpo de los gusanos. El ciclo de vida de estos organismos es indirecto, como ya lo señalé, participando el humano como un hospedero definitivo y la mosca como el hospedero intermediario. De hecho, por el color que presenta se le llama mosca negra, es muy característica, y como les señalé, vuela a gran velocidad. Los humanos entonces son portadores de los adultos, y en ellos se van a estar produciendo continuamente las formas larvarias. Esas formas larvarias son, digamos, permeabilizadas hacia la periferia del nódulo y se diseminan por la piel. De hecho, esto puede generar cambios en la piel, ¿sí? Y esto las hace accesibles a las moscas, ¿sí? De modo que la mosca se va a infectar después de estarse alimentando con sangre, tomando el primer estadio larvario. Ese primer estadio larvario se llama microfilaria, y esa microfilaria es llevada al tubo digestivo hasta esta zona que se ve aquí alargada y dividida, son los túbulos de Malpighi. En esos túbulos de Malpighi funcionan como el sistema de excreción de los artrópodos, ¿sí? Aquí se desarrolla el segundo estadio larvario, que es esto y que se le conoce como fase de salchicha, ¿sí? Y este estadio migra a través de la cavidad hemocélica a los músculos de las alas de la mosca, en donde se convierte en tercer estadio larvario, ¿sí? Ese tercer estadio larvario, después de evolucionar en los músculos respiratorios, viaja a la probóscide. La probóscide de la mosca es hueca, de tal modo que cuando esta mosca se alimenta, la larva 3 rompe la probóscide y es inoculada al tejido subcutáneo. Entonces aquí es interesante porque las nodulaciones se van a desarrollar de acuerdo incluso hasta la forma de vestimenta de la gente. Entonces en el caso de nuestro país es curioso porque las nodulaciones tienden a desarrollarse en la zona occipital o en la zona temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues en general los nativos
están perfectamente vestidos, están cubiertos sus brazos, está cubierta su espalda, están cubiertas las uniones de las coxas con los miembros pélvicos, y las moscas solo tienen la opción de picar en esa región. ¿Sí? Entonces esto es interesante y se asocia con ello. En el caso de los africanos, las nodulaciones pueden aparecer en diferentes zonas del cuerpo, y una de ellas puede ser esa unión de los coxales con los fémures. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión. Normalmente las formas adultas tardan varios meses en desarrollarse y pueden permanecer varios años viables, constituyendo una fuente de infección para las moscas. En el caso de los mecanismos patogénicos hay que dividirlas en dos etapas. La primera de ellas se asocia al asentamiento de las formas adultas en el cuerpo de los humanos. ¿Qué va a pasar? Pues estos organismos son verdaderos mosaicos antigénicos, de manera que inducen una reacción a cuerpo extraño muy importante, la cual se caracteriza por el desarrollo de una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Esta respuesta inflamatoria lo que va a hacer es integrar una cápsula con la que va a tratar de aislar a los gusanos del resto del cuerpo, y esa cápsula tiende a hacerse más gruesa conforme pasa el tiempo, de modo que se estructura la nodulación, y esta nodulación permite estar comunicada con el resto de los tejidos, de tal modo que las formas larvarias van a ser expulsadas continuamente, se van a diseminar en la piel e incluso pueden circular en la sangre, ¿sí? De modo que el oncocercoma, en la medida que pasa el tiempo, puede hacerse más grande, puede hacerse más duro, y regularmente no representa mucha molestia para la gente, y por esta razón permiten que evolucione el proceso sin mayor problema. Entonces vemos aquí en esta fotografía al menos la evidencia de 3 oncocercomas, ¿sí? Y esta gente no parece tener ninguna preocupación debido a que no les resulta molesto. El gran problema, por un lado, con ellos está relacionado con el hecho de que tanto Wolbachia como Oncocerca producen una gran cantidad de antígenos solubles. Son productos de secreción o productos de excreción, que van a desencadenar una reacción del sistema inmune sumamente violenta, ¿sí? En la que Wolbachia tiene la característica de producir grandes cantidades de antígenos, ¿sí? Debido a que presenta genes que están diseñados especialmente para eso y que tienen la característica de estar variando continuamente, ¿sí? De modo que hay una variación antigénica infinita, y esta variación antigénica esencialmente lo que hace es bloquear la respuesta inmune para impedir que actúe sobre los gusanos. Así que aquí podemos decir, existe un guardaespaldas biológico que en este caso es una bacteria que va a proteger a un gusano y va a permitir que sobreviva durante muchos años. En el caso de los estadios larvarios, aunque bueno, aquí hay unas diapositivas en lo que acabo de señalar, aquí vemos la zona temporal, ¿sí? Esta es la zona occipital. En la zona temporal, este es un niño de Guatemala, y se puede ver el desarrollo de la nodulación, ¿sí? Esta tendría que ser extirpada y tratar de eliminar las microfilarias. Esta foto ya la habíamos visto, son los oncocercomas. Esto es un oncocercoma en un brazo, ¿sí? Este es otro oncocercoma en la zona temporal y casi la zona frontal. Aquí está lo que les decía, la unión del coxal con el fémur. Esto lo podemos ver en el continente africano, ¿sí? Este es otro caso en la zona temporal. Sí, estos son casos especiales en los que los organismos están asentados en los ganglios linfáticos inguinales y bloquean el flujo de la linfa para provocar una forma de elefantiasis. Aquí podemos ver la diferencia entre este miembro y este otro miembro. Sí, hay un gran edema debido a que no puede haber un retorno a través de los ganglios linfáticos de la linfa, y esto genera el estancamiento de este material líquido. ¿Sí? Así que aquí vemos el contenido de las nodulaciones y los gusanos presentes en ellas. En el caso de los estadios larvarios, el gran problema no radica en el problema de la presencia de los organismos larvarios, sino en la capacidad que tienen para producir una gran cantidad de antígenos de secreción y excreción. Estos antígenos de secreción y excreción van a inducir el desarrollo de una respuesta inmune que esencialmente se caracteriza por desencadenar un proceso de hipersensibilidad tipo 3, que puede desarrollarse tanto en la córnea transparente como en el cristalino o bien en la piel.
Entonces, ¿qué ocurre en el caso de la piel? Pues esto genera un proceso de inflamación crónico que va a ir provocando que la piel sufra modificaciones, que se queratinice y que pierda su pigmentación, como lo vamos a ver más adelante. Y entre las gentes que trabajan con este organismo le llaman piel de tigre, ¿sí? Aunque no se le vea una relación muy directa con el patrón que pueda tener la melanina en los tigres, pues sí se produce un cambio de pigmentación muy importante. Y en el caso del cristalino de la córnea, ese proceso de inflamación crónica va a generar que se opacifiquen esos tejidos que son transparentes, de manera que la córnea se opacifica gradualmente, pero también puede ocurrir esto con el cristalino. Esto es una situación bastante interesante porque regularmente el proceso inflamatorio y la opacificación de estas estructuras ocurre de la zona periférica y conforme se va incrementando, va cerrando el ángulo de visión de manera que desencadena una condición llamada visión de túnel. Esto es, la persona antes de quedarse ciega prácticamente pierde todos los 180 grados de ángulo de visión que tiene para perder la, la visión. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión y vamos a encontrar desde cosas que no parecieron demasiado importantes a situaciones, bueno, aquí vemos una zona de piel en la que se ha perdido la pigmentación, ¿sí? O la opacificación, aquí se puede ver claramente, tanto de la córnea como del cristalino. ¿Sí? Y esto puede ir haciéndose cada vez más grave. De hecho, aquí se ve en dos planos, curiosamente, lo que ocurre con la córnea, opacificándose la periferia, y lo que está pasando con el cristalino, que también se está opacificando en la periferia. De manera que esto se puede llegar a cerrar y es cuando se pierde la visión. En este caso tenemos diferente grado de afectación y solo están involucrados los cristalinos, los dos cristalinos. Aquí está ya totalmente avanzado, ¿sí? Y pues puede llegar a ser bastante grave y la gente queda ciega. ¿Sí? Y aquí vemos lo que les comentaba, lesiones a nivel de piel, pues básicamente es una dermatitis, pero esta situación esencialmente está caracterizada por la despigmentación, de ahí se deriva esa denominación. ¿Sí? Entonces puede ser bien severa esta cosa. ¿Sí? Así que en la parte de diagnóstico, pues la cuestión 1, pues es totalmente característico el tipo de lesión que se genera. Es una lesión nodular de varios centímetros de diámetro, puede desplazarse bajo la piel y no resulta generalmente dolorosa. Entonces de aquí se toman muestras de líquido subcutáneo, en las que vamos a encontrar la presencia de las microfilarias. Pero normalmente con el tipo de lesión y lo restringido que estaba en nuestro país a esas comunidades de Oaxaca y de Chiapas, pues esto no daba lugar a dudas. Así que estas microfilarias se pueden identificar con relativa facilidad. Existen esquemas como este que tenemos aquí, que permiten llevar a cabo algo que conocemos como morfometría. Esto es, se estudian una serie de características morfológicas de los gusanos y además se hace la medición de los estadios larvarios. Entonces, esto es bien característico y afortunadamente esta filaria es la única que encontramos en nuestro país. ¿Sí? Entonces, en la parte de prevención y de control, pues largo tiempo se cometieron una gran cantidad de barbaridades. Una de ellas era la fumigación de los cuerpos de agua, ¿sí? Generando una tremenda contaminación y sobre todo utilizando insecticidas muy agresivos y contaminantes. Eh, eh, Parte de la mecánica del combate que se hacía originalmente era dando dietilcarbamazina. ¿Sí? La dietilcarbamazina tiene una gran cantidad de contraindicaciones en los humanos, pero esta era la única alternativa. De hecho, este fue uno de los factores que creo de verdaderos conflictos entre la gente de la campaña de la oncocercosis y la posible erradicación. ¿Sí? Entonces, a esto le teníamos que agregar las zonas geográficas eran muy aisladas, la gente tenía características muy especiales y las sigue teniendo. Y la dietilcarbamazina, entre los problemas que generaba, llegaba a causar ceguera temporal. Entonces esto pues, era difícil decirles, a convencer por un lado a la gente de que se dejara extirpar los oncocercomas y dos, que aceptara tomar la dietilcarbamazina
y decirle que no le iba a pasar nada. Entonces, esto generó un problema muy importante, ¿sí? Y de hecho, esto está documentado porque se llegaba a discriminar a la gente que vivía en estas zonas del país, ¿sí? Entonces, ahí está documentación. Incluso aquí vean, por ejemplo, Tiltepec, de hecho, se conocía, esto es del municipio de Ixtlán en Oaxaca. Tiltepec se conocía como Tiltepec de los ciegos, ¿sí? Entonces hay toda una serie de leyendas, toda una serie de anécdotas relacionadas con esto y relacionadas con las características de la gente y de la situación social, la situación económica, la situación cultural de toda esta gente que estuvo en contra del posible control. Así que una de las cuestiones interesantes es, se descubre en el 82, 81 la ivermectina, se empieza a utilizar en los animales y después hubo la idea de utilizarla con los seres humanos, y de hecho esto fue motivo de que hace 3 o 4 años al doctor Campbell se le otorgara el premio Nobel en medicina, debido a que la ivermectina resultó muy efectiva aunada a la cirugía para eliminar los oncocercomas para controlar las microfilarias. ¿Sí? Así que se estableció una campaña de aplicación de ivermectina hasta 2 veces por año para controlar la transmisión de las microfilarias, y esto fue abatiendo gradualmente el proceso. ¿Sí? El producto original fue donado por el gobierno francés, se llama Mectisan, ¿sí? Los laboratorios Merck fueron los que lo produjeron y se suministraba a los humanos. De hecho, ya actualmente hay un fármaco a base de ivermectina que se utiliza regularmente y que está al alcance de la gente. Así que esto es lo que ha venido utilizándose para reducir el problema de las microfilarias, aunado a la intervención para eliminar las formas adultas y de esta manera lograr ese control. Así que para 2014 aquí tenemos la ceremonia que se hizo. De hecho, este es el doctor Campbell, ¿sí? La ceremonia que se hizo en la que se conmemora la erradicación de la oncocercosis en nuestro país, con la idea de mantener un programa preventivo, ¿sí? En el que se sigue suministrando a estas gentes la ivermectina para evitar la reintroducción. Entonces, uno de los problemas que se tiene es la migración continua de los guatemaltecos hacia Chiapas, particularmente para participar en la pizca del café, ¿sí? Y desafortunadamente migran de las zonas que todavía son endémicas, y esto representa riesgo para la reinstalación de la oncocercosis, ¿sí? Así que la situación aquí es, se sigue suministrando el tratamiento para reforzar este proceso de erradicación. ¿Sí? Existen algunas otras filarias que afortunadamente no existen en México y que no está documentado en ningún momento que la gente que haya migrado, que haya desplazado, se haya desplazado a zonas endémicas, la haya traído. ¿Sí? Entonces, Wuchereria bancroft y Bruguera melayi causan elefantiasis, ¿sí? Normalmente se asientan en los ganglios inguinales y esto genera los problemas de flujo de linfa, ¿sí? Y son transmitidos por los mismos moscos que transmiten el dengue, por los anófeles, por los aedes y por los culex. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es, este tipo de parásitos se encuentran en las islas del Pacífico, se les ha llegado a encontrar también en la India, y es el riesgo en esas zonas. ¿Sí? Es un problema grave, y lo más terrible de todo esto es que el problema se podría corregir relativamente fácil con tratamientos muy sencillos y muy económicos. El problema en este caso es la marginación, el problema de la economía de esta gente. Existe otro tipo de parásitos también transmitidos por vectores hematófagos como este. O sea, si se acuerdan, en algún momento del curso vimos una fotografía como esta. Este es el Loa Loa. ¿Sí? Es un parásito que causa problemas a nivel de ojo y puede llegar a causar ceguera también. Y una de las situaciones más tremendas que se conoce y está descrito históricamente
es el Dracunculus medinensis. ¿Sí? Este es un nemátodo que mide casi 1 metro de largo, que se desplaza o se establece a lo largo del miembro pélvico de la gente y produce este orificio. Aquí vemos asomado el gusano. ¿Sí? Aquí es interesante. De hecho, se le conoce también como la filaria de Medina. Medina es una ciudad que se encuentra en Arabia Saudita y en ese lugar históricamente es interesante porque había gente que se dedicaba a extraer este tipo de gusanos. Lo interesante es el sistema primitivo. ¿Por qué? Porque lo que hacían era amarrar en un palito delgado el gusano y todos los días ejercían algún nivel de tracción para poder extraer el metro completo de gusano y evitar que se rompiera. Curiosamente, este tipo de nemátodos no son transmitidos por moscos, son transmitidos por esta cosa. ¿Sí? Es un copépodo, es pariente de los camarones. Sí, de hecho es una especie de camarón muy pequeño que pertenece al género Cyclops. Hay varios géneros de estos copépodos y lo que ocurre con ellos es que ellos ingieren el estadio larvario que sale de estas heridas y desarrollan una larva que evoluciona en su cuerpo. La gente se infecta consumiendo agua contaminada con estos parásitos. Entonces hay un programa muy sencillo. Lo que están haciendo es que a la gente que vive en zonas endémicas la dotan de un sedazo. ¿Qué es un sedazo? Es una especie de malla muy fina, ¿sí? Por la que tienen que hacer pasar el agua. Esto filtra y evita que los cíclops sean pasados en el agua y así la gente ya no consume cíclops y ya no tiene la infección por Dracunculus medinensis. Entonces es algo muy sencillo que no necesita necesariamente de medicina. Y por último, les voy a señalar algo que corresponde a una zoonosis emergente. ¿Sí? Se trata de la dirofilariosis. Dirofilaria mitis es un gusano que vive en el corazón de los perros. ¿Sí? De hecho, en nuestro país cada vez está más difundida. ¿Sí? Y casi en todo el país se ha detectado. Esto, sobre todo, lo podemos encontrar en las zonas costeras. ¿Sí? De hecho, hay un cinturón, un corredor de dirofilariosis que viene de la zona sureste de los Estados Unidos, de modo que por Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, baja este corredor y encontramos que las poblaciones de perros están infectadas, de modo que esto es todo un reto para la gente que tiene perros. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar medicando a sus animales para evitar que los moscos les inoculen los parásitos y se desarrolla este parásito. Este parásito cuesta mucho dinero si queremos tratarlo. De hecho, el medicamento para matar estos gusanos es sumamente caro, sumamente tóxico y representa para los veterinarios que trabajan con los perros todo un reto su manejo, pero también lo es para la gente. La gente que quiera tener un animal en esas zonas va a tener que enfrentar a la dirofilariosis, tendrá que invertir aplicando productos preventivos. Sí, así que está Dirofilaria mitis, que es el gusano del corazón del perro, vive en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, pero también está Dirofilaria repens, que vive bajo la piel y que eventualmente se ha encontrado en los ojos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la dirofilaria y los humanos? Pues sobre todo se han encontrado casos de dirofilariosis por dirofilaria mitis. El detalle con los humanos es que el parásito no se aloja en el corazón, sino se aloja en las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, las ramas de la arteria pulmonar se encuentran en los pulmones, de modo que los gusanos no se desarrollan hasta la forma adulta y quedan atrapados y provocan la formación de nodulaciones en los pulmones. Esto, en general, para el humano es asintomático. El problema que hay es que esto le genera un terrible problema a la gente, en el sentido de que si se toma una radiografía del tórax, esta radiografía lo que va a mostrar es la presencia de un tumor. ¿Sí? Entonces, regularmente esto primariamente se diagnostica como un tumor. Y aquí hay que recordar, normalmente los tumores pulmonares son metástasis de tumores malignos que están en otras zonas del cuerpo. Así que esto, para una persona que le den la noticia al interpretarle la radiografía de que tiene un tumor, pues tiene que ser después verificado mediante una biopsia en la que vamos a demostrar aquí que no hay células malignas y que se trata de un problema asociado a un gusano que quedó inmaduro, atrapado y que incluso se llega a calcificar sin generar manifestaciones.
¿sí? Así que esto es importante y sí, se ha reportado cada vez con más frecuencia la presencia de este tipo de lesiones en los humanos. En nuestro país no hay mucha experiencia para los médicos de humanos en este sentido, pero hay datos que refieren que en las zonas que son endémicas de dirofilaria se han encontrado porcentajes relativamente elevados de anticuerpos contra dirofilaria en los humanos, sin importar si tienen perro o están en contacto con perros. ¿Por qué? Porque esto es transmitido por los moscos y los moscos pues no distinguen de forma muy importante entre las especies. Así que esto es lo que podemos decir de Oncocerca y pues para algunos gobiernos esto puede llegar a ser tan importante como para plasmarlo en sus estampillas postales, ¿sí? Entonces esto es muy interesante y habla de la ceguera a la que se asocia la oncocercosis. Con esto terminamos nuestro tema.